Se cumplieron 40 años en este mes de abril de la recuperación de Malvinas, de aquella guerra que dejó tanta huella. Y en estos días hemos conocido de parte de Edgardo Esteban, conocido periodista, veterano de Malvinas, autor de Iluminados por el Fuego, director del Museo Malvinas, un hecho significativo que lo vincula con aquella época. Cuando se produce justamente la rendición allí en Puerto Argentino, los ingleses se quedan con efectos personales de muchos soldados y también con, por ejemplo, la cédula de Edgardo, tantas fotografías, tantos efectos de soldados que estaban allí y que mucho tiempo después salían a subasta. Se quería hacer un remate con estos efectos. Por supuesto que hubo una investigación, la intervención policial, para dar con estos hechos tan vinculados al afecto y a la historia de aquellos soldados. Edgardo está en línea, vamos a charlar de lo ocurrido en estos últimos días, me imagino cruzado por mucha emoción también. Gustavo te saluda, buen día. Buen día, Gustavo. Sí. Vuelven 40 años, ¿no? Después, que es mucho tiempo, y se abre como una especie de rompecabezas que vos tenías armado ahí para tratar de armar esas piezas que estaban en el contexto de cuándo, cómo, de qué modo fue que se me sacó esa cédula militar, que como bien decías tuvo dos remates. Una vez se vendió a 750 libras y después a 1.750 libras por una casa de remates muy conocida, Higüey, en el Reino Unido. Claro. Y se ha llamado una periodista, Alicia Panero, el 20 de octubre del 2020. Empezamos todo un proceso para poder recuperarla. Fue muy difícil porque el comprador se negaba, un coleccionista, en este mercado de botín de guerra, donde se quedan con pertenencias que son muy afectivas, ¿no? ¿Qué llevan los soldados además de las armas, de sus alimentos o de lo que tenga que ver con la protección, los abrigos? Lleva sus cosas personales, sus cartas, sus fotos, un rosario, un alicate, un recuerdo de tu casa, de tu familia, de tus afectos, y de repente ver esto, en este caso mi cédula militar, mi identidad, mi documento personal, me pareció una aberración. Empezamos un proceso que fue difícil, pero bueno, que al final, gracias a la perseverancia del abogado, al acompañamiento del embajador argentino allá en el Reino Unido, Javier Figueroa, pudimos lograr. Y bueno, la semana pasada, ya jueves pasado, recibí mi cédula militar con 44 fotos que no son mías, ¿no? Edgardo, ¿y cómo fue que se quedaron con estas cosas tan personales los ingleses? ¿Recordás el momento? Mira, lo que fuimos tratando, concatenando la historia, porque quien vendió primero es un oficial británico de apellido Sinclair que estaba en el Canberra. Ajá. Y yo ahí el 16 de junio tuve una requisa, la segunda requisa. Primero fue en el puerto y después fue en el barco británico Canberra, que estaba hundido según la prensa, ¿no?, en aquellos días. Sí. Y se quedaron con una cámara de fotos que tenía fotos, yo pensé que podían ser las mías, y con algunas pertenencias, además de los cordones, los atados de cigarrillo, el cinturón, y bueno, y ahí, porque no hubo otro momento salvo en el puerto, pero ya por la concatenación, porque después al otro día ya salimos para el continente y llegamos a Puerto Madryn, tiene que haber sido ahí. Y bueno, pasaron 40 años, ¿no?, de ese momento, y bueno, como ahora, pensando cómo fue, en qué momento fue, y la verdad que estaba intacto y está como si estuviera, o lo hubiese dejado aquel día, ¿no?, porque tiene hasta el mismo celofán que yo protegí la cédula, eso me acuerdo perfectamente, ¿no?, que la usaba para viajar, para rendir matemática. Me acuerdo que fui a rendir matemática con esa cédula militar, o para entrar a bailar, ¿no?, en aquellos días. ¿La tenés allí contigo, Edgardo? ¿Eh? ¿Tenés la cédula contigo? No, la dejé, justo la dejé en el museo, porque, viste, como que estamos, te voy a contar por qué. Porque ahora en minutos más me reúno con el equipo argentino de antropología forense, con Marcos Omigliana, porque las fotos no son mías y queremos hacer un trabajo muy minucioso, con mucho respeto, para ver, pueden estar vivos o no estos compañeros, porque son fotos que tienen proximidad por donde estuvimos. Sí. Y vino la justicia el otro día y nos pidió que también estamos haciendo un proceso, viste, de mucho respeto, como se hizo la identificación de los compañeros que están en Malvinas. Claro. Y entonces lo guardé en el sobre y no lo traje por una cuestión de que estamos hoy viendo. Ya después, obviamente, que la voy a tener un poco más y la pienso donar al museo, pero queremos trabajar con mucha seriedad, porque, viste,
es muy delicado el tema, porque también son Sí. 40 años de otras historias, de otras fotos, de otros referentes que están ahí, otros compañeros, y me parece que hay que hacerla bien a la Nosotros, de reconstrucción. todos modos, Hay una pena. tenemos la imagen, Edgardo, que la vamos a poner Sí, nuevamente en pantalla, la cédula que te fue robada, y estás vos con 20 años, porque sos del año 1962, en la época de la guerra tenías 20 años. Vemos a un Edgardo con un gesto adusto, serio, haciendo la conscripción militar, ¿no? El servicio militar. sí, no, enojado estoy. Estabas enojado. Pero sí, pero bueno, con mucha juventud, mucho más flaco también. La verdad que casi reconocible como pasa la vida, ¿no? Sí, Y, y también te trae toda esa movilización, porque son muchas cosas. Hoy soy abuelo y fue todo un tiempo y un proceso donde uno quiere cerrar las historias y es como que Malvinas en mí siempre se abren, ¿no? Sea por el museo, sea por el libro, sea porque volví en el 99, que fui el primer excombatiente que volvía en el 99 cuando detuvieron a Pinochet en el Reino Unido sí. y se abrían ese viaje que fui como periodista y terminé siendo el excombatiente de que regresaba a nuestras islas. Entonces siempre es como que me marca esa historia que me motiva, ¿no? A volver a escribir. Seguramente haremos algún texto de esto, porque el personaje que nunca lo supimos cómo se llamaba, el que lo compró por última vez porque tiene un nombre fantasía, Harry Sí. Pitt, 69, me gustaría conocer todo este mundo, ¿no? De la mafia, del botín de guerra. Vos pensás que se compraron cascos a 11.000 libras esterlinas hace un par de años atrás. ¿Y qué derecho tienen de comprar tu casco o vender tu casco a ese precio? Es tuyo, es tu pertenencia. Entonces Claro. creo que es un proceso que abre un camino para poder reclamar. Ahí algunos compañeros me preguntaban por rollo de fotos y habría que hacer alguna movida o alguna construcción para poder recuperar, porque si en un país como el Reino Unido, donde si querés ver el Partenón griego te muestran una foto y tenés que ir a Londres, si querés ver las momias egipcias tenés que ir a Londres, ¿viste? Y que tengas que comprar tus fotos, te das cuenta de lo que es un imperio y la piratería de un imperio que se apropia de lo que no le corresponde. Y en este caso, cosas que son muy afectivas. Pues no te digo los pertrechos de guerra, pero sí tus fotos, tus cartas, tu identidad, tu Totalmente, vida. Me totalmente. parece que, bueno, que hay que empezar a reclamar y a transitar una nueva experiencia que fue, bueno, no fue fácil, porque la policía misma se negaba al comienzo, hasta que cambiaron las autoridades, se derivó esto al Scotland Yard, a la oficina de crímenes de guerra, porque en definitiva es un delito que más también ampara la Convención de Ginebra, y a partir de ese reclamo y a partir de mi derecho pude recuperarla rápidamente, ¿no? Porque fue esto el 7 de abril y ya está acá en mi poder, ¿no? Edgardo, para finalizar, por suerte, como vos decías, hay mucho morbo en estos objetos que se subastan, ha retornado al país, se va a recuperar entonces una parte de los recuerdos de tantos soldados, incluido el tuyo. ¿Qué reacción tuviste cuando viste esta cédula a ese joven de 20 años? ¿Qué pasó por tu mente? Y con este número que acaba de cumplirse, 40 años de aquel hecho. Mira, yo estoy muy movilizado, porque siempre uno tiene, como que trato de vivir en el presente. Yo, como siempre digo, a mí la palabra sobreviviente no me gusta, es un hombre que amo la vida, y que Malvinas está, lamentablemente, a veces digo por mi familia, por la intensidad, me genera estas sensaciones de angustia, porque me gustaría decir, tenerlo más sólido, pero cuando aparecen estas cosas es como que se te abren todas las heridas y aparece como un viento, ¿no? Que Claro. te sopla y que está ahí. Y me parece que ya estoy llegando a los 60, que es un momento también de decir, bueno, ojalá podamos seguir manteniendo viva, porque Malvinas no es solamente las efemérides, no es solamente este reconocimiento que tenemos a nuestros compañeros caídos, sino que a partir de esto que nos vivimos en el 82, cómo reconstruimos la palabra soberanía, ¿no? Porque la base militar más grande que tiene el hemisferio sur está en nuestras islas, porque están construyendo un puerto de aguas profundas, mirando allá a cómo se quedan con las riquezas y el agua potable de la Antártida, porque están depredando nuestra fauna ictícola, nuestra pesca. Este año fue el segundo récord de pesca de calamar desde el 83, 187.000 millones de dólares se llevaron desde aquellos días hasta ahora, nada más que de regalías pesqueras. Y entonces uno dice y siente que Malvinas es un pasado, es un presente, pero tenemos que trabajar para construir un futuro con mucho amor, con mucha esperanza, trabajando para que un día pueda flamear la celeste y blanca y transmitirle esta mística, esta pertenencia y esta identidad a las nuevas generaciones, para seguir este camino en donde tenemos que recuperar nuestras islas. No están usurpadas por una colonia británica, por un gobierno británico que pretende tener una colonia y que es parte de nuestro territorio argentino, ¿no?
Edgardo, bueno, queremos compartir contigo, no es para celebrar, pero sí para estar un poco más tranquilos con la historia personal de ustedes, que estas imágenes, que tu documento personal se haya recuperado, así que lo mejor y bueno, estos recuerdos que permanecen vivos, que nunca se irán. Gracias, Allí vemos al... Y te pido disculpas que justo como Sí. hablamos ayer no pude ir a buscar la cédula al No, museo, por si no me favor. hubiese encantado mostrársela a ustedes también, pero bueno, preservé por el tema de, como te decía antes, hay que empezar a buscar Bien. a los dueños de esas 44 fotos, que también es importante, ¿no? Te mandamos un abrazo desde Rosario, Edgardo. Igualmente, no es enorme, gracias.